Bienvenidos a otro video, el segundo que hago de esta serie sobre historia de la moda, las décadas de la moda. Si tú no viste el primer video, te invito a que lo veas. Es acerca de los años 50 y te recomiendo mucho que lo veas porque vas a poder entender un poco más sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, que el día de hoy toca mi época favorita en toda la historia de la humanidad, los años 60. Así que bienvenido a los Swinging 60s. Muy bien, ¿por qué es mi época favorita? Punto número uno, creo que es una época que la recuerdas y ves las fotos y te llena de, no sé, como de una jovialidad y de una alegría y de un ambiente muy vibrante en lo creativo, en lo artístico, incluso en lo político. En todo aspecto era una época muy burbujeante que estaban pasando y sucediendo un montón de cambios y un montón de cosas que nos afectan hasta el día de hoy en muchos países, no solamente en Estados Unidos, no solamente en Europa, sino que tanto Asia estaba como teniendo muchísimos movimientos, la Unión Soviética ni se diga, pero también en Latinoamérica vemos cómo había un montón de cambios sociales pasando en cada uno de estos países como Chile, Argentina, Cuba y ni se diga México. Entonces, los años 60 empiezan con toda esta revolución de ideas y de nuevos ambientes surgiendo, porque todos los jóvenes comienzan a tener ideas muy distintas a las de sus padres y lo que menos quieren es verse igual que sus padres, lo que menos quieren es usar la ropa de sus padres. Aquí, en estos tiempos, en este siglo en el que vivimos tú y yo, vemos cómo hay como una evolución, ¿no? Que cambias de niño, teen, y ya un poco joven, adulto y así, ¿no? Vas evolucionando. Sin embargo, antes no existía como este cambio, era tal cual, niño, adulto, ¿no? O sea, como un señorcito y ya no había como esta etapa de transición. Y sin embargo, en los 60s se intensifica todo esto de buscar una identidad joven, una identidad de adolescente. Y esto se hace a través de un montón de cosas, comenzando por la que marcó sin duda toda una generación y sigue marcándonos a todos, bueno, por lo menos a mí me marcó mucho y sigue alegrando mis días, que es la música de los 60s, el rock and roll, convirtiendo a Inglaterra como el epicentro de la música y de todos los cambios y los nuevos sonidos que estaban surgiendo. Y cómo no, con los fabulosos, el cuarteto de Liverpool, los Beatles. Ellos sin duda cambiaron toda la forma de ver las cosas, con sus letras, con su música, con sus sonidos, con su corte de cabello y con su forma de vestirse. Ellos crecieron y se conocieron en Liverpool, pero todo lo que hicieron trascendió un montón de fronteras, que pues es muy sabido y muy conocido esto como la Beatlemanía, que llegó hasta los Estados Unidos, aunque su música fue influenciada en realidad por música de Estados Unidos y al final terminó siendo como les devolvieron el favor de esta influencia. Entonces, esta música a lo mejor a ti no te parece como, qué transgresora, qué rebeldes, pero en ese entonces la música de ellos cambió un montón de cosas. Su corte de cabello, les digo, era como todos los jóvenes querían tener ese corte de cabello y los papás le hacían muchísimo de tos porque pues no era lo correcto. Entonces, les había dicho en el video pasado que empiezan a surgir las primeras tribus urbanas. Una de estas, mi favorita, la verdad, así de todas las tribus urbanas, porque es muy bonita, es muy elegante, son los mods, que de hecho estaban principalmente en Inglaterra y eran jóvenes que usaban vespas, que escuchaban música como la que les digo de los Beatles, The Who y muchos otros más grupos, y se vestían con trajes italianos muy elegantes, y las chicas también se vestían muy bonito con minifaldas y todos como unos cortes muy sobrios, pero pues que parece como para nosotros muy sobrios, pues, pero que rompían mucho con lo clásico que veníamos viendo en los años 50. De hecho, esto me encanta porque siempre en la moda ocurre como este cambio extremo
Es decir, si en una década tú ves como cortes súper entallados o muchos corsets o cosas que hacen sentir a la mujer como muy apresada, posteriormente se va hasta el otro extremo de algo muy fluido, o si algo es muy corto luego se va mucho a lo largo, no sé. Siempre buscamos como esos extremos, ¿no? Como que te cansas y te vas hacia el otro extremo. Entonces, los 60 no fue la excepción porque, si se acuerdan, en los años 50 veíamos mucho estas siluetas de la figura del reloj de arena, de cinturas muy marcadas, cuerpos de tipo avispa, caderas muy grandes, que resaltaban mucho la figura de la mujer. Sin embargo, y esto no lo hablé en el video pasado, pero todo lo que no se ve, todo lo que hacía que esta cintura fuera de este tamaño, pequeñita, era porque dentro tenían muchas varillas, algunos tipos de lencería que eran, la verdad, bastante incómodas para las mujeres, que lograban que tuvieran este tipo de silueta. Entonces, en los 60s comienzan a cambiar muchísimo las cosas y muchísimo las siluetas. Los cambios en la moda suceden comenzando porque Dior fallece y deja como sucesor a un joven de 21 años, un joven prodigio que en realidad era de Argelia, pero que se fue a vivir a París, y este joven es nada más y nada menos que Yves Saint Laurent. Este es uno de los grandes genios y figuras de la moda que va a comenzar toda su importancia en esta década, porque sorprendentemente Dior decide dejarlo a él como su sucesor y un año después fallece. Entonces Yves Saint Laurent comienza súper bien haciendo y llevando esta casa de Dior y sacándola de la ruina con una colección llamada Trapecio, donde empieza a cambiar las líneas y las formas de los vestidos. Se recuerdan el new look, ¿no? O sea, digamos que es tipo esto. Y lo que vemos ahora es una nueva figura llamada trapecio. Las figuras geométricas que se dibujan en la silueta femenina cambian muchísimo, comenzando por esta colección. Sin embargo, Yves es llamado para ir al ejército de Argelia. Durante estos tiempos se retira, obviamente no le guardan su puesto en Dior, y al regresar, él lo que hace es abrir su propia línea con su nombre y dejar al lado la alta costura y comenzar con estas boutiques a las cuales él llamó Rive Gauche, y eran boutiques de prêt-à-porter, no, o sea, de ready to wear, no era nada de alta costura, lo cual, como les decía, en la década de los 50 esto empieza a crecer y crecer y crecer hasta llegar a un punto en el que la alta costura se vuelve algo obsoleto y todos los jóvenes lo que quieren llevar es esto, el prêt-à-porter. Esto en cuanto a París, ¿no? Esto empieza a suceder. Por otro lado, lo cual también es importante mencionar sobre Yves Saint Laurent, es que él crea el smoking femenino. Y lo hace a una época que pues nadie esperaba eso, porque fue creado en 1966. Qué extraño ver a una mujer con un smoking. Para esos tiempos era la cosa más extraña ver a una mujer usando un smoking. Y esto nos habla también de los cambios sociales en el feminismo que estaban ocurriendo también en estos tiempos, y es súper importante. La vez pasada veíamos cómo la mujer era vista y concebida nada más como la perfecta ama de casa y la perfecta esposa. Seguimos estando en tiempos muy conservadores, obviamente, pero cambios radicales empiezan a suceder. Y muestra de esto es esto, el smoking femenino de Yves Saint Laurent. Y no solo eso, otra cosa todavía más transgresora, que fue la minifalda, inventada por Marie Quant. Ella era una diseñadora de Londres que empieza a examinar todos estos cambios y a reflejarlos con la forma de vestir y con sus diseños, que a todas las chavitas, a todas las jóvenes les encantó, solamente porque era rebelde y era radical y era distinto. Entonces era una forma, una especie de protesta hacia lo que se venía viendo. Curiosamente, todas las formas que veíamos de los 50 muy sexys, muy glamurosas y todo esto, cambian al otro extremo, como les decía, y este otro extremo se convierte en figuras muy aniñadas. El nuevo sexy, lo nuevo atractivo, era tener siluetas muy infantiles de niña. Se usaban los escotes
corte imperio, es decir, aquí se hacía un corte hacia abajo como un vestido de niña tal cual, este tipo de cuellos, Peter Pan, que también son muy infantiles, y sobre todo el corto de las faldas, ¿no? O sea, cada vez era más y más y más corto. Entonces todas estas siluetas son distintas, ya no dibujan el cuerpo de la mujer, sino que tal cual. Son triángulos, son trapecios, son muchísimo más cuadradas, muchísimo más geométricas. Y eso está increíble porque hablaban mucho sobre la liberación que comenzaba a suceder en la feminidad y todo este nuevo feminismo y la liberación sexual, también la llegada de los anticonceptivos. Todas estas nuevas ideas se ven reflejadas en la forma de vestir de las mujeres. Pero no solo esto, sino que también todo el arte que está surgiendo en la década de los 60 se combina y se refleja en las mujeres. Yo creo que por eso me encanta tanto los años 60, porque creo que no hay otra década donde se haya hecho esta sinergia entre moda y arte de una forma tan literal y tan tangible. Otro de los grandes ejemplos de esto es Yves Saint Laurent, con una colección inspirada, pues ni tan inspirada, ¿verdad? Porque era muy literal, que usaba los diseños, las pinturas de Mondrian. Estas pinturas son muy famosas y seguro conoces este vestido, que es muy muy conocido. Todas estas líneas geométricas, todos estos colores sólidos y muy muy coloridos. Todo esto nos habla de movimientos artísticos como el pop art, liderado por Andy Warhol, que él tenía una musa muy preciosa llamada Edie Sedgwick, que también fue un icono de la moda de esos tiempos. Y por otro lado, otro tipo de arte, el op art o el arte óptico. Todo lo que tú ves en los 60s en los vestidos, en cuanto a estampados o líneas como muy tajantes de que blanco o negro, estampados geométricos, rayas, franjas muy grandes, círculos, cuadrados, figuras geométricas así tal cual blanco y negro, se deben a todo este movimiento artístico llamado op art, que influyó mucho, mucho, mucho en la forma de vestir, y no solo eso, sino también en el maquillaje. Por eso se me hace súper divertido, porque vean esto, me maquilló otra vez mi mamá, pero miren lo contrastante, ¿no? O sea, eran colores blancos, negros, muchas líneas, mucha geometría, hasta expandir muchísimo los ojos. Pero no solamente se queda aquí toda esta onda artística del op art, también, como les hablaba al principio, están habiendo todos estos cambios políticos y sociales, entre ellos la famosa Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo cual desencadena una guerra y una competencia por llegar a la luna, por llegar al espacio. Entonces, el mundo estaba volcado en todos estos cambios, en todos estos inventos, y es muy interesante porque como todo el mundo soñaba con llegar a la luna y empezaban a existir todos estos cohetes espaciales y todos estos inventos referentes al espacio, era inevitable que los diseñadores, no solamente de moda, sino todos los diseñadores industriales, los arquitectos y todos los diseñadores en general, se enfocaran o tuvieran su mente inspirada o permeada por todos estos cambios que nos hablaban sobre un futuro. Y ahorita es lo que conocemos como futurismo retro, pero eso es algo muy bonito, pues, porque todas las formas eran como muy limpias, muy blancas. Entonces los colores blanco y plateado se convierten en íconos de la moda y de todo el tipo de diseño que existía en los 60s, porque nos hablaba de este futurismo, de este anhelo por llegar al espacio, de este anhelo de ver un futuro. Todo lo que vemos es como ellos imaginaban el futuro, como se imaginaban nuestros años, que no tienen nada que ver, ¿verdad? No se ve tan moderno como ellos lo veían. Pero todas estas formas vienen influenciadas por eso y provienen de eso, del futurismo y de la competencia por llegar al espacio. En cuanto al peinado, sucede que surgen nuevos estilos de cabello que antes no se veían. O sea, toda la feminidad de los 50s queda un poco atrás, o más bien mezclada con otros estilos nuevos, como cortes muy cortos, o sea, al estilo de los varones,
cortes muy cortititos, de que pixie literal, o el estilo que llevaba Twiggy. No sé, surgen cortes muy raros, también muy geométricos y muy futuristas. Y hablando de eso, el ícono sin duda para mí de los 60s en cuanto a mujer es Twiggy, una modelo inglesa extremadamente delgada, lo cual también una vez más nos habla de cómo cambian todas las cosas y regresan al otro extremo, porque voluptuosos 50s, 60s vuelven los cuerpos como muy delgados, ultra delgados, como el cuerpo de Twiggy. Entonces ella fue el ícono, la top model, la primera top model, si así se le puede llamar. O sea, era como la que todas las niñas querían parecerse y maquillarse igual que ella. Entonces, bueno, ella encabeza como la lista de íconos, pero también tenemos a la esposa de Kennedy, a Jacqueline, a la Jackie, a Jackie O. Ella pues marcó mucho también con su estilo, con sus gafas, con sus sombreros pillbox. Y lo que más marca la diferencia de esta década con las pasadas es la forma en que los jóvenes tomaron su lugar de ser los líderes y quienes generan los cambios dentro de sus sociedades, dentro de sus países. Y creo que esta fue una década súper vibrante y súper burbujeante en cuanto a cambios, como les mencionaba, en la música, en el arte, en la moda, pero sobre todo a un nivel mental y político y social. Ellos generaron todos los cambios y muchos de los cambios que hasta el día de hoy seguimos recordando. Por ejemplo, todos estos movimientos liderados por Martin Luther King, que luchaban por los derechos civiles de los afroamericanos. También recordamos cómo se manifestaron los jóvenes contra la guerra de Vietnam, que ya estaban hartos de la guerra, y lo que ellos querían y lo que ellos pedían era amor, y se manifestaban de una manera totalmente pacífica. También los movimientos en México o en París del año 68, movimientos completamente liderados por jóvenes estudiantes universitarios que querían traer cambios a sus países, cambios políticos, y que se manifestaban contra las injusticias y contra lo que no les gustaba. Y que bueno, muchos de estos movimientos sabemos que no terminaron bien, todo lo contrario, y que aún los recordamos como movimientos muy sangrientos, por lo menos aquí en México, la matanza de Tlatelolco. Pero todo esto nos habla de una naciente rebeldía, una rebeldía enfocada a cambios positivos y a cambios que generarían muchos beneficios a la larga para toda esta sociedad en la que vivimos actualmente. Entonces, esta rebeldía bien encauzada podemos verla reflejada en la vestimenta de los jóvenes. Entonces, pues bueno, estos son los fabulosos años 60, muchos cambios, mucha alegría, mucha revolución, mucha juventud y mucha diversión al mismo tiempo, donde vemos cómo los jóvenes tienen la capacidad de cambiar absolutamente todo y de usar su voz, su influencia y su vivacidad para cambiar las cosas y manifestarla a través, como siempre, de la vestimenta y de cómo se ven, cómo se maquillan, cómo se peinan y cómo se expresan.